a que está ubicado, a que está ubicado, digamos, en la boca del riachuelo, que es uno de los ríos. Y hay algo que es importante, que lo vamos a conocer mucho más cuando hablemos de la Boca propiamente dicho, porque hay un tour que se está especializando sobre lo que es la historia de la Boca y las particularidades digamos, de este barrio que nos impactan el tema de los colores y el porqué de estos colores. Obviamente es un barrio en el que se respira el fútbol, con lo cual se va a pasar por la cancha de Boca o el estadio de la Bombonera, no vamos a ingresar, pero sí les vamos a dar un tiempo libre para que caminen sobre esta calle, que es Caminito, que es, digamos, una postal repetida por el tema de los colores de los conventillos que cuentan. Y la tercera parada va a ser en Recoleta. En un city tour clásico no nos va a permitir el ingreso al cementerio de la Recoleta, pero sí llegar a lo que es el barrio de la Recoleta para conocer esta zona aristocrática. En medio de todo este sitio vamos a ir pasando por algunos barrios como San Telmo, donde se va a explicar que es el barrio más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, y luego también por Puerto Madero, que es el más moderno y es un barrio literalmente ganado, prácticamente recuperado, ya que se hizo hace unos 30 años, se comenzó un proceso de recuperación, ya que era como una zona abandonada, porque un puerto que quedó chico por el alto tráfico que había de mercancías con Europa, terminó siendo abandonado hasta que lo hicieron un proyecto inmobiliario y hoy por hoy es una ciudad con edificios, los silos fueron recuperados, hay oficinas, hay todo un polo gastronómico y también nocturno. Así que bueno, en una visita a la ciudad vamos a tener estos 3 puntos de descenso. El pasajero, si se quiere quedar acá, puede quedarse en un regular por su cuenta y luego retener al hotel. Tengamos en cuenta que desde Recoleta hasta el Obelisco estaremos más o menos a unos 15 minutos, 20 como máximo, caminando a un ritmo súper tranquilo, con lo cual no es un problema si el pasajero se quiere quedar acá para almorzar, para entrar al cementerio o para lo que fuere. Pero nosotros siempre recomendamos que, si es posible y que el City sea privado, se le vayan agregando pequeñas cositas para hacerlo de 4 horas. Y dentro de esto nos va a permitir seguir explorando un poco más la ciudad con respecto a algunos de estos puntos. ¿Qué le podemos agregar a un City de 3 horas y lo vamos a transformar en 4 horas? Exactamente el ingreso al cementerio de la Recoleta. Ustedes me dirán, ¿y qué es interesante ver en un cementerio? Lo primero, que este es uno de los primeros cementerios de la ciudad de Buenos Aires. Las personalidades que están, digamos, Bueno, descansando son entonces, personalidades muy importantes para la historia, digamos, acá está nacional. Castimber, Y, agosto y septiembre. perdón, ¿podrían apagar los micrófonos? Muchas gracias. Eh, no solamente que, digamos, que hay personalidades muy importantes para la historia argentina, sino también de por sí es un atractivo, o mejor dicho, es un paso arquitectónico, porque las bóvedas tienen como un estilo muy particular. También tiene su importancia, no solamente en las personalidades, sino que acá Descansa en Paz, Perón, o Eva Perón, mejor dicho, perdón, que ya luego vamos a hablar de ella, pero obviamente es la tumba o es la bóveda más visitada, y uno no importa si no sabe dónde queda la bóveda de Eva Duarte de Perón, simplemente conseguir la gente y ver un montón de personas ahí esperando sacarse la foto o verla simplemente ya alcanza para saber dónde está ubicada. Así que esta es una muy buena alternativa para agregarle 1 hora a un city tour. Una segunda sería una visita al Teatro Colón. Este Teatro Colón se encuentra ubicado sobre la avenida 9 de Julio, originalmente no se encontraba en esta zona, sino que estaba frente a la Plaza de Mayo, de hecho, pero bueno, con motivo del primer, perdón, sí, del centenario, comenzó la construcción del nuevo Teatro Colón, donde hoy lo conocemos, y pasó por 3 arquitectos. De hecho, se decía sobre la maldición del Teatro Colón, porque los 2 primeros arquitectos fallecieron sin poder ver su obra, así que el tercero lo pudo terminar, y está considerado como uno de los mejores teatros en el mundo, no solamente por el tema de la acústica, sino también por las dimensiones y digamos, la decoración que tienen. Debajo del teatro hay una serie de talleres. En la visita más o menos dura 50 minutos aproximadamente, donde les van contando un poco sobre la historia del Teatro Colón y sobre los arquitectos. Se pasa por el Salón Dorado hasta que se llega a la zona del palco y se les explica un poco. Muchas veces cuando hacemos la visita al Teatro Colón siempre se avisa si hay alguna prueba de luz o de sonido, porque obviamente la visión puede verse afectada, pero de una u otra manera yo lo he visto con pruebas de luz, con pruebas de sonido, sin pruebas, y la verdad que siempre es un espectáculo poder ver toda esa obra de arquitectura. Una tercera opción es en el barrio de San Telmo, de San Juan de Granados. Esto es para ver un poco, para conocer lo que es la Buenos Aires colonial, ¿sí? En este sitio se encuentra un tramo de un
de un zanjón, como se llamaba, recuerde, o sea, para que ustedes comprendan, la ciudad de Buenos Aires no es lo que es hoy. Hace 150 años atrás los límites de la ciudad estaban prácticamente en San Telmo, fuera de San Telmo ya era alejado, mismo Recoleta, Plaza San Martín, que es un poco el inicio de la zona del Barrio Norte, era alejado, eran las afueras de la ciudad. Entonces estaban un poco delimitados por estos riachos o estos zanjones, y durante mucho tiempo, obviamente como la ciudad fue cambiando su fisonomía y todo lo demás, estos túneles quedaron totalmente abandonados y prácticamente olvidados. A mí siempre me parece súper interesante la historia de San Juan de Granados, porque bueno, un matrimonio extranjero había comprado el predio de San Juan. Tengan en cuenta que San Telmo fue cambiando bastante su fisonomía, se convirtieron en conventillos muchas de las casas que estaban, que luego lo vamos a ir a ver un poco más en detalle, pero en este caso particular habían comprado el predio y cada vez que ponían el piso se hundía. Lo hicieron como 2 veces, hasta que dijeron, bueno, algo debe pasar, empezaron a excavar y encontraron un tramo de túnel de más de 400 años de historia. Un poco la visita a esto cuenta esa historia, y digamos una muestra de elementos de la Buenos Aires colonial o virreinal. Y la cuarta parada que les podemos sugerir es el Ateneo. Es una librería. Nosotros tenemos mucha cultura de librería, de hecho en Buenos Aires está la noche de las pizzerías, de la heladería y obviamente las noches de la librería. Esta librería es muy particular porque funciona en lo que antes era un teatro, de hecho van a ver en el fondo que está el escenario, donde está el telón rojo, donde hay un bar. Entonces la gente por lo general, no solamente por la cuestión arquitectónica, tengan en cuenta esto, era un teatro, puede ingresar, tomar un libro, sentarse en cualquiera de las butacas, incluso en los palcos, a leer el libro, tomar un café y retirarse. Realmente eh, se respira una atmósfera muy, muy, muy linda en esta librería. Esto se queda en la zona de Recoleta y se puede complementar. Uno, si quiere, puede hacer un city tour de 3 horas, agregarle Recoleta y además agregarle el Ateneo y así le va sumando. Cada vez que le quieran agregar alguna de estas cosas, deben agregarle 1 hora extra al city. Pero si salimos un poco de las visitas clásicas de la ciudad, sobre los atractivos que más o menos ya todos escuchamos alguna vez, les vamos a proponer una serie de experiencias que les van a permitir conocer las ciudades de otro lado. Y es acá donde vamos a hablar de algunos tours como el de Miradores de la Ciudad de Buenos Aires, lo que nos va a permitir tener unas perspectivas de la ciudad, pero desde las alturas. Ustedes van a ver dentro de las filminas los días que opera, la duración, y si siempre incluye o no incluye una bebida. Cuando hacemos este tipo de tour nos importa, mejor dicho, cuidamos que la experiencia no solamente sea visual, sino siempre agregarle ninguna parada para poder tomar algo en algún bar icónico que le llamamos bar notable, o en este caso, por ejemplo, en una terraza con vista. El problema no es un problema, pero dentro de los miradores, Buenos Aires tiene muchos miradores. El tema es que a veces no abren todos a la misma vez. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Priorizar un mirador que para nosotros es importante y los 2 miradores restantes van a ser en función de cuáles abren, digamos, determinados días. ¿Cuáles pueden ser estos miradores? Uno es el del Cabildo, que desde la primer planta se puede ver todo lo que es la Plaza de Mayo, y explicar un poco cómo se desarrolló. No voy a entrar mucho en detalles históricos, pero bueno, la Plaza de Mayo no es lo que es hoy originalmente, antes estaba dividida, funcionaba un mercado, tiene la pirámide de Mayo, cómo fue evolucionando. Entonces, un poco es la idea de que conozcan cómo se fue mutando esta plaza que es tan importante para nosotros. Otro mirador es la Galería Güemes, que siempre esta obra de lunes a viernes, es el cual, digamos, recomendamos muchísimo porque nos permite poder observar las cúpulas de la ciudad de Buenos Aires. Este se asciende por un ascensor, es una galería donde hay edificios o de oficinas, donde también hay una oficina de Saint-Exupéry, el autor del Principito, y en la última planta cuenta con un bar que, digamos, uno puede degustar algo y tener una vista. Lo que sí quiero recomendarles, o mejor dicho avisarles, que la escalera para poder tener el mirador es un poco como caracol, le llamamos nosotros, entonces personas que tengan problemas, eh, digamos, de vértigo, más allá de las alturas, no es recomendable. Otra opción es la Torre de los Ingleses, que está ubicado en el barrio de Retiro, lo que nos permite, esto es una vista panorámica de todo lo que es el ferrocarril, digamos, de Buenos Aires, que es como una puerta de entrada diaria para los que vienen de los alrededores, y también tenemos una vista de lo que es la Plaza San Martín, que es lo que yo les comentaba al comienzo, que hace muchos años estaba en las afueras de la ciudad. Y el mirador que sí o sí prevalecemos, y es en función del cual está marcado los días, es el Palacio Barolo.
Este palacio hoy por hoy es un palacio de oficinas y también se ofrecen visitas guiadas que duran más o menos 1 hora y media aproximadamente. Es un edificio que está construido en función a la alegoría de la Divina Comedia, con lo cual tiene el purgatorio, el infierno y el cielo. En su piso número 22, como son las estrofas de la Divina Comedia, cuenta con un faro que ilumina la ciudad, y en determinados horarios de las visitas se puede subir y hacerse, digamos, encender el faro y ver cómo este ilumina la ciudad. Realmente es muy interesante, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino el tema de la alegoría como se llama esto, con esta obra muy importante de Dante Alighieri. Y en este tour, esta por ejemplo es una foto del faro, se tiene toda una vista de lo que es la Plaza del Congreso, con el Congreso que es nuestro Palacio Legislativo. En uno de los pisos vamos a poder degustar de una bebida, con alguna degustación y con esta vista. Entonces, este es un tour excelente, yo siempre lo recomiendo hacerlo a la tarde, no solamente por los horarios de la visita, sino que las vistas son mucho más bonitas cuando empieza a caer el sol en la ciudad de Buenos Aires. Otra alternativa es un tour auténtico. Este tour, para hacerlo muy simple, es como un city tour, pero se va haciendo en transporte público. ¿Qué transporte público vamos a usar? Primero vamos a comenzar por la zona del obelisco, contar un poco lo que es un símbolo porteño. Cuando este se construyó, a los 3 años se votó una ley para derivarlo porque no le gustaba a los porteños, pero bueno, hoy por hoy es un símbolo para nosotros, entonces el tour va a comenzar acá, nos vamos a dirigir caminando unos 200 metros hasta una boca del subte. El subte es un medio de transporte muy utilizado por los porteños acá, y fue el primer país en Sudamérica o sea, que tuvo un subte, así que es muy importante. Tenemos 6 líneas de subte que se van entrelazando y nos permiten conectar con distintos barrios. La segunda parte del tour va a ser el subte, luego vamos a llegar hasta lo que es la zona de Plaza de Mayo, y de ahí caminando hasta la zona del Bajo, donde nos vamos a encontrar con este sistema de transporte que se llama el Metrobús. El Metrobús es prácticamente un bus o ómnibus o colectivo, como le llamamos los porteños, que va a ir por un carril exclusivo. Y en este le vamos a empezar a contar la historia y la rivalidad entre el colectivo y el taxi. Creo que en la mayor cantidad de las ciudades siempre hay una rivalidad entre estos dos medios de transportes. Bueno, más o menos, por si no lo saben, el colectivo acá en Argentina o en Buenos Aires tuvo su origen en el taxi. Antiguamente el taxi era un medio de transporte, luego con la creación del tranvía, que es una especie de tren que va por la tierra, o sea, que tiene como unas vías, sí, un tranvía, ni más ni menos. El taxi empezó a perder como competitividad, entonces no tuvieron mejor idea que trasladar gente de punto a punto y cobrarle un importe fijo. Esto con los años, obviamente, empezó a generar que 5 personas fueran poco, que se empezaran a hacer como vehículos más grandes, hasta de 18 personas primero y luego de más, hasta que nació el colectivo. Y un poco la rivalidad es del taxista que se convirtió en colectivero, como le decimos nosotros, y el colectivero que lo mira mal al taxista. Entonces siempre está esa cuestión. Un poco la idea es unir determinados lugares de la ciudad de Buenos Aires, como son Plaza de Mayo, Obelisco, La Boca y Recoleta, pero todo en un medio de transporte público que utilizamos los porteños. En una parte del tour vamos a hacer como una parada para poder degustar algo, y la idea siempre era, en su momento pre-pandemia, era explicarles un poco la cultura del mate. Es un tour porteño, con lo cual para nosotros el mate es una bebida súper tradicional, y la realidad es que yo siempre el otro día lo definía como diciendo, el mate solamente le puede gustar a los que viven en Buenos Aires y a los que toman mate, porque como primer bebida uno como que dice, ¿esto qué es? Porque aparte tiene como toda una cuestión cultural que no se suele comprender muy bien. Obviamente o sea, cada uno tenía su mate y su bombilla por cuestiones lógicas, pero bueno, posiblemente esto lo modifiquemos, mejor dicho, con una parada en algún bar notable. Pero sí, la idea es que ustedes vivan un día cómo viajamos y cómo vivimos en esta ciudad los porteños. No sé si saben, pero bueno, porteños nos llamamos porque vivimos al lado de un puerto, ¿sí? El puerto de Buenos Aires. Es de ahí un poco el nombre. Y Buenos Aires, tampoco sé si lo saben, pero tiene que ver con una patrona de uno de los navegantes, mejor dicho, una patrona creo que era ay, no recuerdo más si era de Génova, pero bueno, cuando vinieron los primeros colonizadores, nos pusieron Santa María de los Buenos Aires, que con el tiempo quedó Buenos Aires sin Y.
¿Qué otras opciones tenemos para recorrer la ciudad? Son los tours en movimientos, y acá un poco la idea es ofrecerle cuestiones un poco más activas. Una puede ser un walking tour en zona sur. Acá vamos a focalizar un recorrido de 3 horas aproximadamente, donde vamos a conocer el barrio de San Telmo. El barrio de San Telmo yo les comenté que era el más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, y era donde las familias, digamos, tradicionales elegían vivir cerca del 1800 hasta 1870 aproximadamente. En 1870 Buenos Aires sufrió una epidemia muy fuerte de fiebre amarilla, lo que hizo que todas las familias tradicionales se mudaran de San Telmo y se fueran hacia la zona de la Recoleta. Es por eso que hoy por hoy esa es la zona aristocrática. Estas casas que ellos tenían quedaron abandonadas, muchos los vendieron, hasta que se formaron los conventillos, que justo coincidió con una corriente migratoria muy fuerte. Los conventillos, que es una casa grande con muchas habitaciones que compartían distintas familias, que compartían un baño o una cocina. Y acá obviamente empezó a generarse otro movimiento cultural distinto, que es el tema del lunfardo, el tema de mezclar vocablos, no sabemos si son de procedencia italiana o española. ¿Por qué? Porque tenía un poco que ver con todo esto. Un poco este tour es recorrer parte de, digamos, de la fisonomía de este barrio, entrar a alguna de las casas que antes era casa, digamos, de familia tradicional, que luego se convirtió en conventillo. Muchas de estas hoy funcionan como anticuarios. Es un barrio donde no solamente los domingos se lleva a cabo la Feria de San Telmo, sino que también hay muchísimos locales de antigüedades y de determinadas reliquias. En medio de este proceso vamos a pasar por la plaza de Dorrego, que es un poco, muy cerquita de ahí está la iglesia de Nuestra Señora de Belén, que es la que le da el origen al nombre. San Telmo, San Pedro Telmo era el patrono de los navegantes, y tengamos en cuenta que esto primero fue por el tema de la llegada de los barcos. Y también vamos a parar el mercado de San Telmo, que antes funcionaba como un mercado donde uno iba a comprar las verduras o la carne durante el día, pero en los últimos años empezó a tener una mutuación y perdón, un cambio muy grande, y empezó a ser un polo gastronómico. Entonces es muy normal ver el negocio de la fruta, como ven acá, con una casa de café, o ver una casa de comida francesa, venezolana. O sea, es un crisol literalmente como es San Telmo en cuestiones gastronómicas. La verdad que es muy interesante, es un mercado que funciona absolutamente todos los días, y obviamente los días que mayor cantidad de gente recibe son los días domingos. Este tour nosotros recomendamos tomarlo de lunes a sábados. ¿Por qué? Porque los domingos es la Feria de San Telmo, y obviamente se puede hacer, pero siempre recomendamos para hacerlo un poco más tranquilo. Vamos a pasar por el Paseo de la Historieta, donde está la clásica Mafalda, y por algunas, digamos, edificaciones importantes y antiguas, como ser esta, que es la iglesia de San Ignacio de Loyola, que es la iglesia más antigua de la ciudad de Buenos Aires. Así como tenemos un walking de zona sur, lo tenemos de la zona norte, y acá el panorama va a ser totalmente distinto. Mientras dejamos un barrio antiguo y tradicional, acá vamos a ir a un barrio aristocrático, y es el barrio de los palacios, le digo yo, o es el recorrido de los palacios, porque obviamente Argentina, o mejor dicho Buenos Aires, pasó por una época de apogeo, que es la Belle Époque, y cada familia tradicional, en vez de tener esa casa que vimos antes en San Telmo, empezó a construir sus palacios. Obviamente estos palacios, en muchos de los casos en la década de 1930, lamentablemente por la crisis financiera tuvieron que venderlos, muchos lamentablemente se perdieron, otros se vendieron a embajadas, y otros los tomó el gobierno nacional y los transformó en edificios públicos, para darles como utilidad y mantenerlos y conservarlos. Los palacios de por sí tienen como una historia. El recorrido va a comenzar en lo que es la Plaza San Martín, que antiguamente era una plaza de toros en la ciudad de Buenos Aires, y luego va a ir todo por la zona de la Recoleta, va a cruzar la avenida 9 de Julio, va a tomar la avenida Alvear, que es una de las avenidas más aristocráticas de la ciudad de Buenos Aires, para llegar a la zona de Recoleta y terminar en la zona de los bosques de Palermo. Durante todo este recorrido vamos a ver distintos tipos de palacios. Quizás digamos, de los más conocidos vamos a ver el Círculo Militar Argentino, que es el Palacio Paz. Enfrente de esto, o mejor dicho, de camino vamos a ver el Palacio Aedo, que es el palacio donde hoy funciona la Administración de Parques Nacionales, el Palacio San Martín, donde funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a pasar por ejemplo, el Palacio Pereda, que es la Embajada de Brasil, el Ortiz Basualdo, que es la Embajada de Francia. Vamos a pasar por la mansión Alzaga Unzué, que es conocido por ser el hotel donde hoy está operando desde hace más de 10 años el Hotel Four Seasons. Este precisamente fue un regalo de bodas de Félix Alzaga a su esposa Helena, de hecho uno de los restaurantes tiene ese nombre,
Y el hotel lo que tiene es el edificio, digamos, hotelero propiamente dicho, y enfrente también dispone la mansión que se puede alquilar como habitaciones o también, sino para eventos. Vamos a medida que vayamos pasando por uno de la Nunciatura Apostólica y vamos a pasar por este otro palacio que quizás lo conocen, que es el Palacio Duomo, donde funciona el Hotel Hyatt. Algunos de estos, como verán, les dieron un uso hotelero, siempre conservando parte del edificio, o sea, la parte del palacio, y construyendo otra parte de habitaciones. También vamos a pasar por el Palacio Alvear, vamos a llegar al cementerio de la Recoleta, vamos a ingresar porque parte de la construcción de los palacios tiene mucho que ver con la construcción que vamos a encontrar dentro del cementerio. Vamos a hacer un breve recorrido escuchando algunas de las historias de este cementerio, y luego vamos a continuar hacia la zona de los bosques de Palermo, donde está la Quinta Unzué, que no es lo mismo que el Palacio Alzagunzue, que antiguamente era un palacio presidencial y que luego de una época política media complicada lo terminaron derribando, y hoy por hoy funciona la Biblioteca Nacional. Así que bueno, este paseo es totalmente distinto al que estuvimos viendo en la zona sur y para mí se complementa perfectamente. Si ustedes me preguntan, ¿puedo tomar zona sur y zona norte? Sí, lo que nos va a quedar afuera va a ser la Boca, pero hay un tour preparado para la Boca. Otra alternativa son los by tour, que están en zona norte, en zona sur, hay tours de 3 horas y también hay de más horas, haciendo las dos, digamos, la zona sur y la zona norte. Siempre piensen esto, que Buenos Aires se divide en zona norte y en zona sur. En el City Tour clásico hacemos un poquito de cada una de las zonas, y si no, ya después podemos tocar solamente norte o solamente sur. Estas son algunas de las imágenes de los by tour. Y también para los pasajeros ya un poco saliendo de la ciudad, que quieren algo un poco más activos, están las opciones de día de polo. Estas por lo general duran unas 8 horas, incluyen almuerzo, y acá pueden variar desde excursiones que se van a pasar el día a una estancia con una demostración de polo, con clases de polo, partidos de polo, siempre va a incluir por lo general un almuerzo que va a ser el típico asado argentino. Así que bueno, es una opción para el pasajero que le gusta un poco más estar en movimiento, digamos, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos los porteños? Tenemos pasiones, y saben perfectamente que para nosotros todo es un tema. O sea, el fútbol, la política, la música, la comida, hasta tenemos opiniones distintas sobre qué dulce se usa para una pastelería y qué otra. O sea, para todos, nosotros somos bastante viscerales en ese punto. Y obviamente en las pasiones lo manifestamos, pero digamos de una manera mucho más palpable. Y acá es donde empiezan a entrar un poco esos tours donde conocemos al porteño desde las entrañas, les digo yo. Yo les comentaba recién que cuando uno hacía un city tour o un tour caminando por la zona sur, la zona norte, nos quedaba la pata de la Boca. Bueno, esta sería la pata de la Boca. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tour? Tengan en cuenta que en un clásico ustedes van a estar 30 minutos en la Boca, y acá le vamos a dedicar 4 horas a la Boca. ¿Por qué le vamos a dedicar 4 horas? Primero porque vamos a conocer el barrio de la Boca literalmente de principio a fin, a conocer su historia, el por qué se llama la Boca, ya se los comenté anteriormente, por qué tiene esta mezcla de colores. La Boca era un puerto también, entonces con lo cual llegaban inmigrantes, tuvo muchísima migración italiana, los genoveses que llegaron hablaban un idioma que era el Geneise, entonces por eso también a los bosteros, aclaro, bosteros se les llaman a los hinchas de Boca Juniors, se les llamaban Geneise, hicieron su propio dialecto, con lo cual todo empezó a respirarse, digamos, en esta atmósfera. Dentro digamos, de tour vamos a conocer un poco la historia de este barrio, sus primeros habitantes, eh, el color de los conventillos. Estos que ustedes ven son conventillos que se pintan de distintos colores. ¿Por qué? Porque los pintaban con el excedente de la pintura que quedaba en los barcos que arribaban. Entonces iban a los barcos, les pedían pintura, ellos le daban todo lo que les quedaba, y obviamente quizás no alcanzaba para pintar todo amarillo o todo rojo. Entonces por eso es que cada puerta, cada ventana, cada escalera tiene un color distinto, y es lo que le termina dando identidad al barrio de la Boca. Y también es muy famoso porque acá nos encontramos con un club, que es el Club de Boca Juniors. No sé si ustedes sabían, pero tanto, así como el Barcelona tiene su enemigo, digamos, su contraparte deportiva, que es el Real Madrid, acá pasa exactamente lo mismo con Boca versus River Plate. No sé si sabían, pero los dos clubes pertenecían a este barrio. Obviamente no había lugar para dos, así que lo sometieron a un partido de fútbol, y el que él perdía tenía que retirarse del barrio. El que perdió obviamente fue a River Plate, así que se fue en las afueras de la ciudad un poco. Ellos dicen que se fueron a un barrio, digamos, mucho más lindo, por eso se le llaman los millonarios, y
Boca quedó en el Club de la Boca, por eso el estadio se llama La Bombonera, un poco por la forma que tiene este estadio. Durante este tour vamos a visitar el Museo de la Pasión Boquense, es una visita de aproximadamente 1 hora, donde nos va a contar un poco la historia del club, así como también podemos acceder a distintas partes del estadio, como los vestuarios y quizás a uno de los palcos, y luego vamos a continuar recorriendo la Boca y vamos a obviamente llegar hasta la Fundación Proa, donde desde el primer piso se puede tener una vista muy buena de lo que es la boca del riachuelo, perdón, la boca del riachuelo, y entenderla un poco mejor, se va a poder tomar algo, y luego continuamos recorriendo el barrio y vamos a terminar este tour con una degustación de pizza. La pizza es algo muy típico. Hay una nota donde dice que hay más pizzerías por habitantes en la ciudad de Buenos Aires que en el resto de Italia. El origen de la pizza, obviamente todos sabemos que es italiano, pero acá la pizza tomó una identidad totalmente propia y tiene mucho que ver, creo que, con la cantidad de ingredientes que encontraron los inmigrantes cuando llegaron. Acá hay una variedad impresionante de pizza, pero algo que ustedes tengan seguro, si ustedes van a una pizzería y piden una porción, nadie les va a decir una porción de qué. La porción es una porción de mozzarella, así que la verdad que es muy interesante ver toda esta situación. Otra de nuestras pasiones es el tango, entonces por eso tratamos de plasmarlo en un tour que es la historia de Carlos Gardel, que es uno de los exponentes más importantes de lo que es el tango en Buenos Aires en general. Este tour va a durar unas 4 horas aproximadamente y va a incluir una parada en el Café Tortoni, que también es muy conocido, o el Café Los Angelitos. Estos dos cafés no solamente son importantes porque fueron cafés donde Gardel los frecuentaba, sino también son bares notables. Ustedes me dirán, ¿y qué es bares notables? Que varias veces lo dijimos. Bueno, los bares notables son aquellos bares que son muy importantes para la ciudadanía o para la ciudad de Buenos Aires, no solamente quizás por un punto de vista arquitectónico, sino también por las personalidades que los frecuentaron o porque pasaron distintos sucesos históricos. Entonces hay un listado de este tipo de bares que se les llama bares notables. Hasta hay un día de bares notables. Este tour un poco lo que va a hacer es contar la historia de la vida de Carlos Gardel acá en Buenos Aires, pasando desde las casas. Tengan en cuenta que muchas de las construcciones lamentablemente se perdieron, pero bueno, es hacer referencia a las casas donde él vivió con su mamá. Se va a visitar el museo de Carlos Gardel, que fue una de las casas natales, algunos de los lugares donde él tocó y algunos sucesos que tuvo en medio de todo eso, y el cementerio de la Chacarita, que es donde descansan sus restos. Y vamos a tener, digamos, durante todo el recorrido este tipo de paradas en estos lugares que obviamente que Gardel frecuentó, y en la zona del Abasto, que es el barrio más o menos a unos 20 minutos del centro porteño, hay unos murales de Santa María que un poco reflejan la vida de Gardel. Así que para los amantes del tango es una opción. Cuando hablamos de historia en Argentina, la realidad es que es bastante amplia, así que vamos a presentarle el Tour de Evita, que es un ícono para la ciudadanía. Evita comparte, digamos, no sé si el podio de ser la mujer más amada y la mujer más odiada, dependiendo de quién lo mire, ¿no? Obviamente la importancia de Evita viene, ella era la esposa de un presidente, pero tuvo mucha más importancia por toda su tarea social, y un poco la idea es contarles la historia desde la llegada de su pueblo natal hasta sus últimos días. Es una persona que falleció muy joven, que se casó con Perón y que empezó a tener relevancia, ella era actriz, pero falleció muy joven, a los 30 y tantos años de edad, si no recuerdo mal. Eh, pero tiene esa cuestión que despierta ese tipo de sentimientos. Dentro de lo que es el tour se va a pasar por distintos lugares que tuvieron que ver con la vida de Evita, por el Luna Park, que es donde conoció a Perón, se va a ir a la Confederación General del Trabajo, que es donde su cuerpo descansó. Tengan en cuenta que no tuvo una vida, tuvo una vida bastante intensa durante su actividad, digamos, política, acompañando a Perón, pero también luego de su muerte, su muerte fue bastante intensa por una serie de situaciones. Se visita la Plaza de Mayo, desde donde se señala el balcón, desde donde dio uno de los discursos más duros para lo que es la población, el movimiento de peronismo, lo que era un movimiento donde realizaba un poco los derechos del trabajador, por eso quizás fue muy importante en ese punto. Y con el balcón hay una curiosidad, porque está el balcón donde realmente habló Evita, y el balcón que eligió Alan Parker para la película Evita que protagonizó Madonna, porque daba mejor. Entonces se muestran las dos situaciones. Te va a pasar por este mural, donde van a ver una Evita sonriente mirando hacia el sur y una Evita enojada mirando hacia el norte. Esto tiene que ver porque las clases, digamos, aristocráticas suprimían a las clases obreras, entonces cuando mira hacia el norte va a estar enojada, y cuando mira hacia el sur va a estar contenta porque es digamos, la zona de los obreros.
y obviamente el tour va a finalizar en un café que se llama el Café Tabac. Yo les comentaba que su muerte también fue bastante, no controversial, sino que también generó muchísimas cosas. En ese momento el peronismo estaba prohibido, con lo cual su cuerpo salió de Argentina con otro nombre, estuvo muchos años en Italia, si no recuerdo mal, y luego regresó, y en este Café Tabac es donde comenzó la operación para que su cuerpo regresara, y hoy por hoy descansa en la Recoleta, y no descansa en una tumba con Perón, sino que descansa en la, digamos, la bóveda de la familia de Eva Duarte. Así que bueno, a este tour se le puede o no incluir el Museo de Evita en el caso que conozcan. Túneles de Buenos Aires lo que nos muestra es una Buenos Aires colonial, ya estuvimos viendo cuál es una parte de este tour, que es el de San Juan de Granados, y la idea también es conocer otra zona, digamos, además de la zona de San Telmo, donde está el San Juan de Granados, se encuentra la Casa Mínima, que dicen que es la casa más chiquitita de la ciudad de Buenos Aires, perdón, la más angosta de la ciudad de Buenos Aires. Van a encontrar varias teorías sobre por qué es tan angosta. La realidad es que quedó angosta porque la ciudad fue cambiando y en la construcción eso fue lo que quedó. Uno ingresa y es muy, muy pequeño, muy angosta. Vamos a visitar el San Juan de Granados y vamos a terminar el tour en la Plaza de Mayo, en el Museo de la Casa Rosada, donde está un fragmento de la Aduana Taylor, y además es muy interesante desde el punto de vista histórico, porque nos va mostrando los distintos sucesos históricos de Argentina. Y hay obviamente un mural de Siqueiros, así que es muy interesante. Tenemos obviamente la visita a varios templos e instituciones judíos, obviamente como ustedes saben tenemos muchísimas habitantes, y ellos fueron como muy importantes también para lo que es el progreso comercial de la ciudad, y este tour un poco lo que hace es incluir la AMIA, que lamentablemente tuvo uno de los atentados terroristas más importantes o más tristes de la nación, junto con la Embajada de Israel. La idea es visitar la AMIA y también la Sinagoga Libertad, que fue la primera que tuvimos en Buenos Aires. Así que bueno, este es un tour que dura unas 4 horas, se desarrolla de lunes a viernes, y siempre recomendamos hacerlos con tiempo porque hay que pedir turno. Dentro de este tour también se va a visitar lo que es la parada de metro de la zona de Pastor, donde hay como distintos murales que conmemoran lamentablemente el evento de la voladura de la AMIA. El tour papal, que obviamente como ustedes saben el Papa es argentino, así que este tour va a comenzar en lo que es un barrio aledaño, que es el de Flores, para contar un poco cómo fueron los pasos digamos, de Francisco hasta llegar a donde llegó. Va a comenzar por su iglesia, donde empezó, luego por la zona de Almagro, que es donde él siguió trabajando, y donde él adoptó su pasión por el Club San Lorenzo de Almagro, y va a finalizar todo lo que es en la zona de Mayo, en la catedral. El edificio que está al lado es donde él vivió hasta ser nombrado papa, y también va a recorrer la barbería donde iba, y la iglesia de San Ignacio de Loyola, que ya la hemos visto en otro tour, pero era muy importante porque estaba bajo la orden de los jesuitas, y de hecho hay una estatua ahí de San Francisco de Asís, que es un poco el nombre que él eligió para su papado. Obviamente en Buenos Aires estamos llenos de lo que es culturas y costumbres, así que dentro de este rango vamos a encontrar el de bares notables, que ya un poco se lo fui contando, que es un recorrido por distintos bares que merecen la pena. Hay desde bares literarios, bares como los que le comenté de el Tortoni y el de Café de los Angelitos. Hay bares donde uno, por ejemplo, donde se sentaron determinadas personalidades como Fangio. Hay un sinfín, creo que en total son cerca de 80 bares. Algunos están ubicados en el centro porteño y otros muy pocos, digamos, un poco alejados, pero la realidad es que es un recorrido vehicular donde uno va pasando desde la zona digamos, de Parque Lezama, que es como el comienzo de San Telmo, hasta la zona de la Recoleta, por distintos bares, y en cada uno vamos a ir explicando el por qué es importante, y nos vamos a detener en 2 de ellos para poder degustar el clásico cortado. En Buenos Aires tenemos mucho la costumbre del café, o sea, para todo es una excusa, para todo la excusa es tomamos un café o tomamos un cortado. ¿Qué es un cortado? Es un café con un chorrito de leche, ¿sí? Pero bueno, es muy porteño tomar un café.
Por eso hay muchos tangos que también lo manifiestan. Entonces son algunas de las fotos de los bares que se visitan o que se hacen un pequeño stop. Algunos, por ejemplo, como este, es el de Gato Negro. Uno ingresa a este bar y es impresionante el aroma de especies porque era un almacén de, no de ramos generales, sino un almacén de especias. Entonces, después con el tiempo sigue vendiendo sus especias y se transformó también en un bar. Obviamente tenemos un tour de museo, tengamos en cuenta que tenemos el Museo Latinoamericano de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que es uno de los más importantes que hay. Este museo no abre los días martes, si bien el tour opera todos los días, le damos un listado de museos de acuerdo un poco a su interés, que ustedes pueden incluir dentro de este tour. Obviamente este es uno de los recomendables, y otro que a mí me gusta mucho es el Museo de Arte Decorativo, que al finalizar el tour se puede tomar un pequeño cortado café con alguna degustación en un local que está justo acá en la entrada. También tenemos el arte urbano, como en todas las grandes ciudades, donde uno no solamente puede hacer un recorrido por distintos barrios donde muestran este tipo de arte urbano, sino también se le pueden adicionar distintas clases de aerosoles y uno puede plasmar un poco su arte en las paredes de la ciudad de Buenos Aires. Realmente es muy interesante y cada vez hay como más paredes ganadas a este tipo de manifestaciones. Feria de Mataderos, esta es yo les comenté que en Buenos Aires tenemos la Feria de San Telmo, que opera los días domingos, y esta feria también opera los días domingos. La diferencia es que está un poco más alejada de la ciudad de Buenos Aires, a unos 30-40 minutos aproximadamente, y esta feria lo que no me va a mostrar lo mismo que San Telmo. San Telmo es de antigüedades, es en un barrio histórico. Matadero va a ser en un barrio donde no su fama, su importancia la tiene ganada, que es un barrio donde existía digamos, era muy importante a nivel ganadero, porque acá digamos, está la mayor cantidad de carnicerías, pero en esta feria, de hecho en este edificio, que es el edificio de Hacienda, se lleva a cabo una feria que tiene que ver con las costumbres gauchescas argentinas. Es como salir un poquitito de la ciudad y conocer un poquitito del campo. Acá van a encontrar manifestaciones folclóricas, carreras de sortijas, la gente va a bailar en las calles y realmente se van a degustar las comidas típicas como la empanada, el tamal, y obviamente durante este recorrido le vamos a explicar un poco toda la filosofía mate, que es otro mundo que en otro momento quizás se los explicaré porque realmente es muy interesante. Obviamente para nosotros la gastronomía es súper importante y vamos a encontrar una variedad de tours que tengan que ver con la gastronomía. Más allá que ustedes en el hotel donde estén ubicados pueden ir a comer lo que quieran y como quieran, acá hay distintos tours que están focalizados ya sea en asados o en pizzas o en bodegones. Un tour, digamos, más conocido, o uno de los más conocidos, la Argentina Experience, que lo que intenta es hacer como una degustación de alguna de las comidas típicas de Argentina, como ser las empanadas, la carne y los alfajores con dulce de leche. Durante estas 4 horas no solamente van a comer bien, sino que van a tomar muy bien también, porque el vino es muy importante, y van a aprender algunas curiosidades sobre gestos, o qué queremos decir los porteños cuando hacemos montoncito así, o cuando queremos, digamos, gestos, o sea, hablar con gestos, básicamente. La verdad que es interesante para una noche. Todos estos tours, por ejemplo, tanto el Argentina Experience como el Fogón Experience operan de noche. El Fogón no es parecido al anterior, sino que acá la experiencia va a ser un menú de 8 pasos que tengan todo que ver con lo que es parrilla, ¿sí? Vamos a comenzar con una entrada que va a ser empanadas, pero luego vamos a seguir con distintos elementos que conforman un asado. El asado argentino no es solamente la carne como uno lo conoce. El asado argentino incluye el chorizo, la morcilla, distintos, no sé cómo explicárselos, pero mollejas, un montón de cositas acompañados con variados y cada uno con su vino que hacen la experiencia completa del asado argentino, ¿sí? Así que bueno, un poco la intención en este tour es mostrarle eso, la forma en la que están sentados hace que siempre se tenga, digamos, vista a la parrilla, y obviamente es toda una experiencia gastronómica. Uno cuando ve las porciones dice, ¿eso chiquitito? No, y realmente salen, pero llenísimos, necesitan caminar luego de terminar la cena. El Foodie Tour es un recorrido también por
cuestiones icónicas de la gastronomía argentina, pero a pie. Comenzamos en un sitio donde vamos a tomar un vermut, que es el vermut, es algo muy clásico y de origen italiano, básicamente, que es como yo lo llamo como la previa de la previa, básicamente, porque es como la bebida que uno toma como para empezar a abrir el apetito. Un almuerzo en Buenos Aires puede durar mucho tiempo, sobre todo un día domingo. No es solamente nos sentamos a comer, sino tomamos algo antes, luego tenemos como una pequeña entradita, luego almorzamos y luego el postre. Y así podemos tranquilamente estar unas 4 horas sin duda. Este tour, bueno, un poco es explicarnos la filosofía de lo que es el vermut, hacer una degustación de vinos, comer lo que es un tapeo de comida típica en un bodegón y luego finalizar en una cena. También demora unas 4 horas y las distancias entre cada uno de los restaurantes no están más de 200 o 400 metros, así que es una buena alternativa. Tour de pizzerías, como ya les expliqué lo que es la pizza para nosotros, un poco en este tour también va a ser recorrer distintas pizzerías. Avenida Corrientes es una de las que más tiene. De hecho, algo que se hizo muy bueno hace unos cuantos años es que en determinado horario la Avenida Corrientes se hace peatonal uno de los carriles, porque también hay muchos teatros. De hecho, en esa zona de la Avenida Corrientes, los teatros y las pizzerías, digamos, abundan. Un poco el tour tiene que ver con eso, con contarle la llegada de la pizza acá, cómo fue mutando, por qué existe la pizza al molde, media masa, y nada, un poco de las curiosidades de una de las comidas que para nosotros es un clásico. Hasta tenemos una maratón, que obviamente por razones obvias no se hace un año, pero tenemos una maratón donde uno comienza en una pizzería a degustar una porción de pizza y va recorriendo 5 kilómetros y en cada una de las pizzerías que va pasando va degustando la pizza clásica de esa pizzería. Imagínense cómo terminamos el día, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Para mí esta es una de las mejores, que es una pizza de cebolla rellena con queso, algunos le ponen jamón. Hay que venir haciendo dieta antes acá a Argentina realmente. El tour de bodegones es también un recorrido por alguno de esos bares. La particularidad de los bodegones es que uno va a comer comida casera, rica y abundante. Así que siempre va a comenzar con una previa en un lugar donde vamos a tomar un vermut y luego vamos a ir a cenar a uno de estos bodegones, ¿sí? Como verán, estas alternativas que le estamos explicando, ustedes deben decir, y todo este tiempo que voy a estar en Buenos Aires me va a alcanzar, son cosas que uno puede hacer, algunas veces las puede hacer a la noche sin ningún inconveniente. Entonces no es que deja de hacer una por hacer otra. Obviamente en algún punto va a haber que elegir, ¿no? Obviamente la noche para nosotros es muy importante también, y quizás la excursión, digamos, que ustedes más conocen es la de la cena show. Argentina, o mejor dicho, Buenos Aires tiene un sinfín de cena shows, y cada una, eh, no sé si hay una mejor que la otra. Quiero que me comprenda este punto. Cada uno tiene un estilo, y cada uno tiene una capacidad diferente, con lo cual eso va a tener que decidirlo cada uno. Hay casas como la del Querandí, donde uno lo que hace es conocer la historia del tango, básicamente. Luego tenemos casas como La Ventana, donde tiene en un mismo edificio 3 casas de tango, una que se llama La Ventana, otra que es un poquito upscale, que es Gala, y luego una en Aljibe con distintos horarios. Esta, por ejemplo, es una de las únicas casas de tango, si no recuerdo mal, que tiene dentro de su espectáculo tango, folclore y Evita, ¿sí? Después, si no, la mayoría se focaliza en lo que es tango. Otros que cuentan la historia del tango, no tanto desde un lado tradicional como lo hace Querandí, sino más desde cómo fue mutando el tango desde los orígenes hasta un tango totalmente moderno. Viejo Almacén, que es uno de los bares notables también que hay, y se tiene una particularidad, que siempre por lo general las casas tango están en el mismo edificio, el restaurante, o donde se cena, y el escenario. En este caso, como el edificio es patrimonio de la ciudad, no se puede refaccionar, así que tienen el restaurante enfrente, y una vez que terminan de cenar, cruzan al viejo almacén para poder apreciar el show. Café Los Angelitos, que también es otro de los bares notables. Tango porteño, que es así como más una especie de un tango sensual, o no sé si tanto llegado al Broadway, y Rojo Tango, que es un poco más intimista porque tiene una capacidad para 120 personas y evoca un poco al tema de Moulin Rouge. Como verán, hay opciones en lo que son casas de tango. También tenemos tour de milonga. La milonga es un estilo, no es el tango, sino que es un estilo de baile, donde acá lo que se intenta es que el pasajero no solamente aprenda a bailar milonga, sino que también conozca los códigos de la milonga. Así como el mate tiene sus códigos, la milonga también los tiene, y es interesante. Obviamente tenemos de polos nocturnos, como es la zona de Palermo, como es la zona de Puerto Madero, y también está en la zona de lo que es San Telmo.
Pero obviamente hay gente que dice, ok, yo conozco la ciudad, pero quiero salir un poco de la ciudad. ¿Cuáles son las opciones para conocer? Todo lo que estuvimos viendo se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Pero si queremos salir un poco y respirar un poco de aire, ver un poco de verde, hay algunas opciones. La más conocida quizás es la del Tigre, que esta puede operar de mediodía o de día entero. Las dos van a incluir exactamente lo mismo, solamente que la de día entero va a incluir el almuerzo. Van a hacer un recorrido por la zona norte de Buenos Aires, ya vamos a salir de la ciudad. Vamos a hacer un recorrido en lancha por algo que se llama el Delta del Paraná, que es, perdón, el Delta del Río de la Plata, que es uno de los más grandes. Y cuando es la opción de full day, se va a incluir el almuerzo, que puede llegar a ser en Tigre, propiamente dicho, que es uno de los puntos que vamos a conocer, o si no, también puede ser en una de las islas, con lo cual requiere que la lancha sea de otro tipo y con otro costo, básicamente. Pero en cualquiera de las dos van a incluir lo que es una parada en San Isidro, donde está la catedral, luego vamos a continuar hasta Tigre para ver su mercado, su puerto de frutos, donde hay cuestiones, digamos, elementos típicos de las islas. Tengan en cuenta que estas islas que nosotros vamos a ver en el Delta están habitadas por personas, algunas funcionan hoteles, otras funcionan restaurantes, así que bueno, es un poco ver cómo vive el isleño, y se va a incluir sí o sí el recorrido en una hora en este tipo de lancha. Otra opción para recorrer el Tigre es un bike and kayak, que va a ser bastante similar, pero parte de los traslados lo vamos a hacer en bicicletas y vamos a disfrutar de una actividad de kayak en uno de los canales de este delta. La segunda excursión que quizás ustedes más conocen es la de Fiesta Gaucha, que es también un poco luno o gaucho party, es como que uno trata de ver el campo, o una aproximación del campo. Y acá vamos a hacer una salvedad. Hay estancias que se llaman estancias, pero que no tienen la actividad agrícola ganadera propiamente dicha, pero dentro de las más conocidas, si uno quiere ir a pasar el día y tener como una aproximación de la vida de campo, vamos a encontrar que está Santa Susana y Don Silvano. En cualquiera de los dos casos la mecánica va a ser similar, vamos a llegar, vamos a disfrutar de unas empanadas, luego de unas carreras de sortija, que es cuando el caballo corre y agarra como una pequeña arandela que está, no sé si me explico bien, pero bueno, colgada en un palo. Va a haber algún cuadro de destrezas criollas, va a haber tiempo para pasear en carruajes, luego se va a disfrutar de un almuerzo con algún número folclórico, y para finalizar va a haber algún descanso. Si es verano se puede utilizar la piscina o las instalaciones de la estancia, y se va a finalizar con una merienda campestre que tiene que ver con pastelitos, que es algo muy típico también nuestro, y luego se va a regresar al hotel. Estas estancias van a estar más o menos a unos 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual no va a haber tanto tiempo digamos, de traslado en este punto. Pero si uno quiere vivir un poco más la experiencia del campo, nuestra recomendación es que se alojen en alguna de estas estancias. Uno puede tranquilamente mezclar el alojamiento en la ciudad de Buenos Aires y finalizar con una estadía en lo que es una estancia. Y acá les comento esto de estancias. Uno de los pueblos quizás más tradicionales o que tengan que ver con la tradición del gaucho es el San Antonio de Areco, que está más o menos unos 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Uno también puede ir a disfrutar un día de estancia en San Antonio de Areco, pero tengan en cuenta el tema del tiempo del viaje. Obviamente, las estancias que operan de esta manera son estancias un poco más exclusivas. Siempre que el pasajero se va a alojar en San Antonio de Areco, nosotros recomendamos que haga una parada en el pueblo de San Antonio. ¿Por qué? Porque las estancias no están en el centro, sino a unos 11, 12 o 14 kilómetros. Y el pueblo de por sí es uno de esos pueblos detenidos en el tiempo, donde están los almacenes de ramos generales, las pulperías, que se llamaban así, como son pequeñas postas en los traslados de los gauchos, donde se juntaban a tomar algo y a charlar, ese tipo de cosas, y todavía es un pueblo que está como detenido en el tiempo y tiene esa atmósfera, además de toda la cuestión orfebre que tiene que ver con el tema de los gauchos. Y dentro de lo que es estancia vamos a encontrar varias. Yo les voy a nombrar algunas, como para que ustedes sepan, digamos, que existen, que esta estancia Ombudareco, siempre todas van a ofrecer la pensión completa por lo general, y las actividades de la estancia van a tener que ver con pasos en carruajes, cabalgatas, caminatas. En el caso de Ombudareco tiene una parte de producción, entonces si justo coinciden con algo puede ser que los inviten. Como les dije, las comidas van a estar siempre incluidas, y es una opción para que el pasajero descanse y se desconecte de la ciudad. Es para estar en contacto 100% con la naturaleza. Pampas de Areco, por ejemplo, a diferencia de las anteriores que vimos, que fueron Rosario, Ombuda, Areco o La Bamba, no es una estancia, sino que es más bien un hotel con servicio de hotel, y es el único que tiene spa. Y a diferencia de las anteriores, esas estancias no tienen televisor, en cambio este sí tiene televisor.
Es más un concepto de hotel, pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Otra es la estancia Villa María. Este no se encuentra en la zona de Areco, sino que se encuentra más cerca de Ezeiza, incluso, en Máximo Paz y Cañuelas. Y también esto es una casona que tiene una serie de, si no recuerdo, tiene 11 o 12 habitaciones, y también disponen, digamos, como de algunas actividades. Pero vuelvo a traerles, es para relax y descontracturarse totalmente luego de haber vivido 2 o 3 días en la ciudad. Y como última opción para salir de la ciudad es cruzar el río. Como ustedes saben, nosotros estamos muy cerca de lo que es la República Oriental del Uruguay. Si miramos, digamos, en línea recta, estamos a 60 kilómetros de Colonia, y desde acá hasta Montevideo, en 177 kilómetros de Montevideo, con lo cual esto se puede cruzar sin ningún inconveniente en algo que llamamos ferries, o que quizás lo conocen más con el nombre de la empresa, que son los buquebús. La terminal del buquebús o del ferry está ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, a unos 5 minutos del obelisco, o 10 como máximo, y desde acá van a partir ferries a Colonia, a Montevideo, y en la época estival a Punta del Este. Más o menos, nuestra recomendación es que si ustedes quieren ir a Colonia por el día, pueden hacerlo, porque no les va a demandar más de 1 hora de viaje, ¿sí? En un servicio de lancha rápida. Pero si quieren ir a Montevideo, tengan en cuenta que van a demorar aproximadamente 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta, con lo cual, para un full day es un poco agotador. Si ustedes quieren conocer los dos lugares, nuestras recomendaciones es que vayan a Colonia, visiten Colonia, pernocten, y al día siguiente hagan el traslado desde Colonia a Montevideo, pernocten en Montevideo y conozcan la ciudad, y luego se regresan otra vez a Buenos Aires. Es un programa que les va a llevar no más de 2 noches, y que realmente van a poder conocerlo, digamos, de una manera un poco más detallada, y no en un full day a Montevideo. Los servicios de ferry van a salir a Colonia entre 2 y 3 veces por día, tanto para ir como para volver, y lo mismo para Montevideo, van a ser 2 horas. Como verán, es como un bus enorme a bordo del agua, que tiene un servicio de cafetería y un servicio de free shop. El full day Colonia siempre va a durar aproximadamente, perdón, hay un error, aproximadamente entre 8 y 10 horas, dependiendo qué servicio de ferry elijan, y va a operar todo el año. Un poco lo que se hace es recorrer a pie lo que es el casco histórico de Colonia, que, como ustedes saben, fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, porque cómo está plasmado un poco la relación arquitectónica entre españoles, portugueses y demás. Así que es muy interesante. Obviamente, se visita lo que es la fortaleza, y el full day es básicamente cruzar el río, como les decimos nosotros, visitar, tener tiempo libre y regresar. Si vamos a Montevideo, como yo les comenté, les va a llevar un poquito más de tiempo, y se va a recorrer lo que es la parte de la ciudad vieja, con parte de la Rambla, la Plaza de la Independencia, que es la que conecta la ciudad vieja con la ciudad nueva. Se puede tener una visión de lo que es el Palacio Salvo, y luego se va a terminar en lo que es el Mercado del Puerto, que es también un pueblo gastronómico y es muy conocido por lo que es el chivito uruguayo. Como ya les comenté, nuestra recomendación es que o hagan un full day Colonia si quieren tener una aproximación. Colonia es muy bonita como ciudad o como ciudadela, y en el caso que quieren ir a Montevideo, nosotros sugerimos que lo hagan con un programa de 2 noches, combinando una con noche en Colonia y una en Montevideo. Así que bueno, perdón si traté de apurarme al final, pero no quería dejar absolutamente nada afuera. Muchas de las cuestiones que nosotros estuvimos explicándoles ahora en esta capacitación las van a encontrar en nuestro tourbook. Todos los tours que vimos al comienzo los van a encontrar en nuestra sección a la carta. Todos los tours que tengan que ver con una Buenos Aires temáticas lo van a encontrar en la sección de Buenos Aires, donde va a haber programas exclusivos que tengan que ver relación con la cocina porteña, otros que tengan que ver con las pasiones argentinas, que es Eva, fútbol y tango, dedicándole un día a cada uno de, digamos, de estos temas, o si no también una opción de estancias para poder disfrutar un poco de combinar las dos cosas, la ciudad con el campo. Y obviamente también en la carta van a encontrar la opción de Uruguay. Así que bueno, nada, espero que realmente les haya sido muy útil, espero que su percepción de Buenos Aires deje de limitarse a un city tour y a una gaucha, porque realmente Buenos Aires tiene una cantidad infinita de opciones para ver. Les voy a dejar un video, porque realmente hay, que se llama Buyar Porteños, como para entender un poco lo que es ser porteño. We are porteños.
Claudia, no se ve el video. We're a mix of Creole and immigrants' heritage. A ver, No lo Our compartiste. blood is passionate. perdón, perdón. Our family and friends are important to us. We are made of contrasts, and our city brims with stories. Here we can sit for hours over a coffee. Perdón. Ahí va. Vamos otra vez. We are porteños. We're a mix of Creole and immigrants' heritage. Our blood is passionate. Our family and friends are important to us. We are made of contrasts, and our city brims with stories. Here we can sit for hours over a coffee. Here the night is a new day, and the city lights up with its hundreds of theaters and thousands of restaurants and bars. Here a football match is a spectacle everyone must experience at least once. Here in Buenos Aires, you can be sure of one thing. You will feel like part of the city, and when you depart, you will leave your mark and take something of us with you. Because we don't receive tourists, we make friends. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. No sé si Adi, si hay alguna pregunta. No, no hubo preguntas. Todo muy claro. Bueno, muchísimas gracias y esperamos verlos pronto. Ya pronto habrá novedades, así que bueno, los aguardamos. Un abrazo, buena semana.